Bueno, así que le dejo la palabra a la doctora Verónica Bermejo. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Yo de la hepatitis C, la evolución de la hepatitis C desde su descubrimiento en el año 89 hasta la actualidad fue muy rápida, ya que ahora tenemos tratamientos curativos con tasas de respuesta de arriba del 95% en muy poco tiempo de evolución. Pero a pesar de tener un tratamiento curativo, la OMS nos informa que hay 58 millones de personas en el mundo que tienen hepatitis C, con una prevalencia global del 0.7%, a predominio de las zonas del Pacífico Occidental, Europa y zonas del Mediterráneo, con 1.5 millones de casos anuales y 400.000 muertes por año. El problema más importante es que el 80% de las personas no saben su diagnóstico y solamente el 13% acceden a un tratamiento. La evolución ya la conocemos, los pacientes evolucionan a la hepatitis crónica hasta el 85%, hasta el 30% evoluciona a cirrosis y después el desarrollo del hepatocarcinoma. Bueno, en el año 2016 la OMS lo que hace es proponer una estrategia para eliminar la hepatitis C como un problema de salud pública para el año 2030. Para esto lo que se necesita es reducir el 90% de la incidencia y el 65% de la mortalidad. Entonces lo que propone es que hay que diagnosticar el 90% de los infectados y tratar el 80% de los diagnosticados. Entonces, como principales estrategias para lograr esto, lo que se propone es, 1, aumentar el diagnóstico, 2, utilizar guías simples, sencillas y capacitar profesionales de la salud para ampliar el grupo de personas tratantes, y después que el acceso a las drogas sea justamente accesible. Entonces estos serían los ítems más importantes a mejorar, que serían el diagnóstico y el acceso al tratamiento. Para aumentar el diagnóstico, lo que se fue modificando es, aquí hacer un screening, antes se hacían poblaciones específicas, ahora se hace lo recomendado a toda la población, teniendo mayor énfasis en grupos específicos como las poblaciones de riesgo, aumentar la frecuencia de screening, poblaciones personas que viven en ciudades con alta o poblaciones con alta prevalencia, mayor al 2%, y también en algunas personas que capaz que en la actualidad no pertenecen a un grupo de riesgo, pero por haber nacido en algunos años específicos, se expusieron a procedimientos de salud no seguros, entonces en la actualidad son personas añosas sin factores de riesgo, pero en su juventud sí estuvieron expuestos. Después lo que se propone es que sean test sencillos accesibles y que es salir del sistema de salud para que no sea algo tan centralizado y que haya diagnóstico en centros periféricos, en la comunidad, en unidades móviles. Entonces, el punto 2 era las guías sencillas, eso también ya lo tenemos. El tratamiento simplificado es lo que se llama. El tratamiento simplificado es la estrategia para eliminar la hepatitis C, facilita el tratamiento por especialistas y no especialistas, y tenemos drogas pangenotípicos y que pueden curar hasta el 100% de los casos. Entonces tenemos la guía de la Sociedad Argentina de Hepatología, la guía del Ministerio de Salud, por ejemplo, del 2021, del 2022, la de la OMS, y una que salió el mes pasado, que es la de la ICSA, del 2023. Entonces, ¿qué es el tratamiento simplificado? Es un tratamiento sencillo, ¿y quiénes van a ser elegibles para esto? Bueno, en primer lugar vamos a ver el tratamiento simplificado para no cirróticos. Justamente tienen que ser pacientes no cirróticos, cualquier genotipo, o sea, no vamos a hacer un genotipo para cuidar al paciente. Tienen que ser naive de tratamiento, tienen que tener antígeno S positivo de hepatitis B. El tema de HIV, antes de tener HIV, te quitaba de la lista de tratamiento simplificado, pero en la actualidad se puede incluir los pacientes para hacer un tratamiento simplificado, siempre y cuando teniendo en cuenta las interacciones medicamentosas. No tiene que estar embarazado, no tiene que haber un hepatocarcinoma ni un trasplante hepático. ¿Qué hacemos en la evaluación inicial? Hacemos una carga viral para confirmar el diagnóstico, algún tipo de estudio para conocer el estadio de fibrosis, no hace falta hacer una elastografía, puede ser algún score como el FIB4 o el APRI, un laboratorio básico, pretratamiento, serologías de HIV y hepatitis B,
test de embarazo y chequear interacciones medicamentosas. ¿Qué le vamos a dar al paciente de tratamiento? Bueno, todos los pacientes pueden recibir una de estas dos opciones, el sofosbuvir velpatasvir por 12 semanas o el lecaprevir pibrentasvir, que también se conoce como GP, por 8 semanas, para todos los pacientes. ¿Qué hacemos durante el tratamiento? Bueno, no hacemos casi nada. Los controles para estos pacientes son opcionales para chequear algún tipo de efecto adverso o la adherencia, pero no requieren un control específico intratratamiento. Después del tratamiento esperamos 12 semanas y hacemos un hepatograma y una carga viral. Si la carga viral es negativa, alcanza la respuesta viral sostenida, que esto ocurre arriba del 95% de las veces, y el hepatograma tiene que estar normalizado. Los pacientes F0, F1, F2 están de alta. Los pacientes F3 requieren screening de hepatocarcinoma por toda su vida. Ahora, los pacientes con cirrosis también pueden acceder a un tratamiento simplificado, o sea, un tratamiento sencillo, los que tienen Child-A. Entonces, tienen que ser pacientes naive, que nunca hayan tenido un evento de descompensación. El tema de ser HIV se eliminó de la lista de no elegibles. Tienen que tener hepatitis B negativo, no embarazo, no hepatocarcinoma y no trasplante. Muy bien. Estos pacientes, junto con los anteriores, corresponden al 95% de los pacientes, o sea que el 95% de los pacientes podrían ser tratados con un tratamiento simplificado. ¿Qué hacemos? Bueno, la evaluación previa es bastante parecida a la anterior, pero en estos pacientes, como son cirróticos, hay que hacer un laboratorio basal un poco más amplio, calcular el child, o sea, vamos a necesitar un albúmina, una coagulación, un hepatograma y una ecografía también para ver si queda líquido libre y descartar que no haya una lesión sólida. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Bueno, a todos los genotipos le podemos dar el que se conoce como GP por 8 semanas y a todos los genotipos menos el 3 se le puede dar sofosbuvir. Para el genotipo 3 requiere un test de resistencia y si no se dispone del test de resistencia o hay que usar la primera opción o hay que usar sofosbuvir o oxilaprevir, que es otro tratamiento. ¿Qué hacemos durante el tratamiento? Bueno, estos pacientes sí hay que hacer controles en el tratamiento porque son cirróticos. Lo que vamos a hacer es un control de la función hepática intratratamiento y control de las interacciones medicamentosas. Luego de finalizar el tratamiento, al igual que lo anterior, vamos a esperar 12 semanas, hacer una carga viral y un hepatograma con un laboratorio de la función hepática después del tratamiento, evaluar si alcanzó la respuesta viral sostenida. Estos pacientes, como son cirróticos, obviamente que tienen que tener un médico hepatólogo de cabecera y hacer seguimiento de hepatocarcinoma y vigilancia de varices esofágicas para el resto de la vida. Ahora, esos son el tratamiento simplificado. Después está la forma especializada, que esto significa que requiere un médico especialista en hepatitis. O un hepatólogo también, depende de lo que sea. El paciente con fallo previo, el paciente que fallaron a interferón PGI y ravirina pueden seguir utilizando sofosbuvir o GP con alguna modificación en la semana según los genotipos. Los pacientes que fallaron en un esquema con sofosbuvir, la droga de elección sería sofosbuvir o oxilaprevir por 12 semanas, en los que tienen cirrosis compensada que agrega ribavirina, o también la otra opción sería GP por 16 semanas, pero no está estudiada para el genotipo 3. Y después, los pacientes que fallaban a GP, que son muchos menos porque es un tratamiento bastante más nuevo, pueden usar GP más sofo más ribavirina por 16 semanas o sofosbuvir o oxilaprevir por 12 semanas con agregado de ribavirina en el caso de las formas de cirrosis compensada. Y después, el tratamiento especializado en pacientes con Child-B y C. Esto se hace en conjunto con el equipo de hepatología o trasplante hepático. Estos pacientes requieren primero una evaluación por el equipo de trasplante hepático para definir el momento adecuado del tratamiento. Los tratamientos de primera línea vendrían a ser sofosbuvir y ribavirina por 12 semanas o sofosbuvir por 24 semanas. También está la opción de edipasvir en algunos genotipos. Y después hay algunas operaciones específicas que vienen a ser los pacientes, por ejemplo, con hepatocarcinoma, donde hay que decidir primero cuál es el tratamiento para el hepatocarcinoma. Los pacientes con trasplante hepático, que es lo mismo, primero se define en el momento del trasplante hepático para ver cuál es el momento para el tratamiento de la hepatitis C. Después, los pacientes infectados por HIV, como usan tratamientos que en la actualidad no tienen tantas interacciones farmacológicas, es mucho más simple el tratamiento de estos pacientes. Y después, en hepatitis B, primero el tratamiento de la hepatitis B. A pesar de todas estas guías simples,
En el año 2022, la OMS detecta que no se están cumpliendo ningún objetivo de lo que se habían propuesto. Entonces, para aumentar el diagnóstico y tratamiento, se propone primero aumentar el tratamiento a partir de 3 años, y en el año 2020-2021 se aprobaron las drogas para los chicos a partir de 3 años. Simplificar la atención, eso significa quitar todas las barreras que existen en la actualidad para acceder al tratamiento, y después el uso de test moleculares en el punto de atención. Con respecto a simplificar la atención, lo que se vio es que, bueno, desde que el paciente se hace la serología hasta que accede al tratamiento hay un montón de pasos y eso es muy largo. La primera barrera está en el screening y el diagnóstico, entonces se proponen un montón de técnicas de diagnóstico, como por ejemplo lo que se llama el test reflejo, que es que el paciente se va a sacar sangre, pero se le sacan varios tubos, entonces si da positivo a la serología se hacen el resto de los estudios sin tener que ir y volver, o los test moleculares, test rápidos y test moleculares en el punto de atención. Después, con respecto a la vinculación al sistema de salud, bueno, un montón de veces se piden que haya elastografía, genotipo, un empatólogo, bueno, todas estas cosas hacen que el paciente no acceda. Y finalmente la prescripción, un montón de burocracia y documentaciones para autorizar que hacen que todo se dilate. Esta es la atención estándar, que es más o menos la que hay en la actualidad, que el paciente llega y pide una cirugía de hepatitis hasta que llega al tratamiento, pasa más o menos entre 2 y 6 meses. Lo que se propone es achicar este tiempo. Bueno, hay varias propuestas, algunas muy rápidas que son difíciles de hacer, en 20 minutos hacer todo, pero la de abajo es una propuesta que es tener un equipo donde hacer un test rápido de hepatitis, una serología, confirmar con un test genético rápido, y es una evaluación de función hepática rápida, y en 3 horas uno podría arrancar un tratamiento. Esto se ejemplifica con este estudio, que es en Egipto. Egipto es un país que tiene una muy alta prevalencia de hepatitis, tiene 7% más o menos de prevalencia, entonces hay un montón de trabajos de Egipto. Este trabajo lo que hicieron es, bueno, en 2 días diferentes, en 2 ciudades diferentes, pusieron como unos equipos de escreenadores, y donde se hacía un test rápido con una serología de hepatitis C y a su vez un antígeno de hepatitis B. Si daba positivo la serología de hepatitis C, se le hacía un test rápido molecular, un GeneSpert, está en 1 hora más o menos, y si daba positivo se le hacía un hepatograma, una ecografía y una elastografía. En 3 horas se le daba el tratamiento al paciente. Entonces hicieron campañas masivas de difusión y bueno, detectaron que hicieron 4.300 screening en 2 días y encontraron 81 pacientes, de los cuales se arrancaron 79 tratamientos. Después este estudio, es uno que se hizo el año pasado, que lo que quieren mostrar es que el monitoreo del tratamiento tiene que ser algo muy sencillo. Entonces se hizo un estudio en 38 lugares, en Brasil, Tailandia, Uganda, Estados Unidos y Sudáfrica. Incluyeron todos los pacientes con hepatitis C, más de 18 años con hepatitis C confirmada, nadie de tratamiento. Sacaron los que tenían antígenos C positivos, cirrosis compensada y embarazo a lactancia. Y el objetivo era que el monitoreo sea sencillo. Entonces no había genotipo, se le entrega todo el tratamiento en la visita 1, no había esquemas de visitas y solamente había 2 puntos de conexión, que eran la semana 4, donde se chequeaba si tomaba bien la medicación, algún efecto adverso, y en la semana 22, para recordarle que en la 24 se tenía que hacer la barra viral de respuesta viral sostenida. Y el outcome primario era evaluar la respuesta viral sostenida, y el outcome primario de seguridad era los efectos adversos. Entonces ellos enrolaron 400 pacientes, 399 arrancaron tratamiento, tuvieron una respuesta viral sostenida del 95%, con solamente 4% de efectos adversos graves, que además no estaban relacionados. Y como conclusión ellos concluyen justamente que un monitoreo sencillo es adecuado. En este estudio se incluyeron pacientes HIV, en base a este estudio es que los HIV se pueden incluir en el tratamiento simplificado, y también incluyeron pacientes con cirrosis compensada. Muy bien. Y después, este otro estudio que les quería mostrar es con respecto al test diagnóstico. Los pacientes, este estudio lo que hizo es evaluar el uso de test molecular en el punto de atención. ¿Cuánto podría cortar los tiempos? Entonces hicieron una revisión sistemática y un metaanálisis de 45 estudios que comparaban el uso de test molecular y hacer la confirmación en el punto de atención versus el estándar de cuidado actual, que es un laboratorio común. Entonces, en estos pacientes, el tiempo entre la serología positiva y el inicio del tratamiento fue de 19 días en los que hacían test molecular versus 67 días en el
en el estándar. Bueno, con todo esto, en el mundo hay solamente 11 países, que son los que están en verde, que están haciendo lo que se llama on track, o sea, están en actividad para eliminar la hepatitis C. Bueno, Argentina no. El más importante, hay 2 países nada más, digamos, de bajos ingresos que están activamente trabajando, que son Egipto y Georgia. Y Egipto hace un trabajo que es muy lindo y lo muestran en todos lados, que es lo que se llama macroeliminación. Es un estudio de rastreo masivo. Ellos tienen, como dije antes, una prevalencia muy alta y entonces, como no llegaban a cumplir las metas de la OMS, tenían que diagnosticar un montón de casos por año para poder cumplir con la OMS. Se propusieron hacer, bueno, en un año, tratar de escribir todo lo que se podía. Entonces, su objetivo era escribir a toda la gente más de 18 años, y esto les daba que tenían que hacer un screening en 62 millones de personas. Bueno, lograron hacer el screening de 50 millones de personas, fueron dividiendo el país como en provincias, entonces tenían como unos equipos de screening, iban por las provincias, primero hacían un montón de propaganda por todos los medios que se les ocurra, y bueno, pudieron hacer un screening de 50 millones. De esto ya 1.200.000 ya habían recibido tratamiento, así los sacaron, y los que quedaron encontraron que tenían una cero prevalencia de 4.6. De los que tuvieron datos, encontraron que el 76% tenían viremia, o sea, de los que tenían serología, el 76% tenían viremia, y lograron iniciar un tratamiento en el 91.8% con una respuesta viral sostenida del 98.8%. Esto es con Sofodaclar. Y la microeliminación es otra estrategia para la eliminación que es más sencilla. Lo anterior requiere mucha logística y mucho dinero. La microeliminación es otra estrategia, digamos, más posible de llevar a cabo, que es descomplejizar y enfocar a las poblaciones de riesgo. Cada país tiene sus poblaciones específicas y entonces es apuntar en esas poblaciones. Y promoviendo el tratamiento simplificado y lo que se llama test and treat, o sea, testear y tratar lo más rápido posible. Acá yo puse 2 ejemplos que son los más obvios, que este es en Holanda, donde ellos, esos países que tienen esos centros de atención de HIV y ETS, bueno, van ahí, entonces calculan la seroprevalencia y liberan las pruebas de acción directa y van viendo cómo baja la seroprevalencia y la incidencia, o sea, los casos nuevas hepatitis agudas. Y después, en este otro, que es en Australia, lo que hacen, bueno, es una prisión también, van cada 15 días con un centro de testeadores, van testeando, van diagnosticando, entonces ven que la prevalencia en la cárcel era del 12%, y como después de 2 años de hacer eso todo el tiempo va bajando hasta el 1.5%. En Argentina, esto es lo que yo encontré, que es lo que está pasando en Argentina, bueno, desde el año 2016 hacia adelante, que es donde arrancan las pruebas de acción directa, arriba, la tabla de arriba son los tratamientos indicados a nivel público y abajo a nivel privado. Entonces ahí podemos ver más o menos la cantidad de tratamientos y al final el total de tratamientos. Arriba hay 7.000 y pico y abajo 6.000 y pico de tratamientos indicados en total, en todo los años que están las drogas accesibles. Entonces yo lo que pensaba es que si Argentina tiene 45 millones de habitantes y 0.4 tiene la seroprevalencia, hay como 180.000 personas con hepatitis, de las cuales 3/4 partes tienen viremia, entonces serían 125.000 personas con hepatitis y tratamos hasta ahora 13.000, o sea, más o menos un 10%. Entonces, yo encontré unas experiencias de microeliminación en la Argentina. La primera es en el Hospital de Clínicas, donde empezaron a usar el test reflejo y acortaron el tiempo del diagnóstico hasta el tratamiento en 29 días. Después la segunda es una estrategia de microeliminación en la cárcel de Seiza, donde iban testeadores y diagnosticaban y bajaban la prevalencia de la cárcel. Y después, en Córdoba, lo que implementaron es un montón de centros de detención periférico. Bueno, son algunas experiencias. Los obstáculos para la eliminación de la hepatitis son, bueno, las faltas de políticas que den prioridad a esta enfermedad, la falta de screening más masivos, todas las restricciones que siguen existiendo en el tratamiento, la necesidad de que sean especialistas los que van a tratar y, bueno, digamos, la falta de apuntar a poblaciones específicas. Entonces, como conclusión, lo que yo quería decir es que, bueno, la mayoría de la gente no está diagnosticada, la mayoría de la gente tampoco está tratada,
El tratamiento simplificado es fundamental y también es fundamental ampliar la cantidad de médicos tratantes, descomplejizar el diagnóstico y descomplejizar el tratamiento.